¿Qué tal amigos? Tengan muy buenos días. El día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez haciendo uso de simuladores, y vamos a hablar sobre la anomalía del agua. Antes de comenzar voy a hacer ciertas aclaraciones. Estoy usando estos simuladores que, como verán, son de PET Colorado, que voy a dejar los links cuando termine la edición de este video, y también voy a usar el de Educa Plus. Este simulador es más que nada para visualizar cómo se mueven las moléculas en un vaso de agua, por ejemplo. Verán que tengo una temperatura de 29 grados Celsius, es una temperatura bastante normal, de temperatura ambiente si se quiere, cuando estamos en verano como ahora. Y vemos que el agua, las moléculas de agua, se comportan de manera caótica, errática, como un vaso de agua básicamente. Si nosotros calentamos y aumentamos la temperatura, vemos cómo el agua empieza a pasar al estado gaseoso, es decir, que las moléculas se van separando del líquido y pasan a la fase de vapor hasta que llegan a los 100 grados, donde está el punto de ebullición, y ya pasan a un estado gaseoso. Pero bien, lo que estamos viendo acá en la idea del video es que el agua se comporta de manera un poco diferente a otros líquidos. Porque si yo ahora, por ejemplo, empiezo a enfriarlo, a bajar la temperatura, verán cómo las moléculas que están acá empiezan a caer, por así decirlo, empiezan a convertirse, a condensarse y pasar al estado líquido. Voy a hacerlo otra vez a 25 grados, bueno, 24 grados Celsius, y verán que vuelve a contraerse, es decir, que su volumen disminuye. Por lo tanto, su densidad está aumentando. Si recuerdan la ecuación de densidad igual a masa sobre volumen, que la voy a dejar por ahí, si nosotros disminuimos el volumen, estamos aumentando la densidad. Eso pasa en general con todas las sustancias y líquidos. Si nosotros seguimos disminuyendo la temperatura, el volumen va a seguir disminuyendo y el agua se va a seguir contrayendo y su densidad va a ir aumentando. Esta parte del simulador era para visualizar más que nada el comportamiento de las moléculas. Pero ahora pasamos a esto, donde tenemos una gráfica. Tenemos una gráfica que a priori parece un poco complicada, pero vamos por parte. Vamos a describir este simulador, que es sencillo, donde contamos con un material en donde podemos medir el volumen del agua, la temperatura. Tenemos un termómetro que nos está indicando qué temperatura tiene el agua. Acá tenemos un regulador de temperatura, que su máximo es de 10 grados Celsius y su mínimo es de 0 grados Celsius, que lo voy a poner acá. Su mínimo es 0 grados, su máximo es de 10 grados. Y esta tabla nos está mostrando la densidad del agua a la temperatura correspondiente. Así, tenemos la densidad del agua, la temperatura en la que nos encontramos, que sería 10, y en el otro extremo también tenemos el volumen. Lo que pasa con cualquier líquido es que cuando nosotros vamos disminuyendo la temperatura, por ejemplo, vamos a 8 grados, como había mencionado, estamos al contraerse, al congelarse, por así decirlo, las moléculas se van compactando, se van juntando más, y eso hace que el volumen disminuya. Miren, si yo pongo en 10 grados, tenemos el volumen a esta altura. Si yo lo llevo a 8 grados, el volumen está disminuyendo porque las moléculas se van compactando. Eso implica también que la densidad vaya aumentando. La densidad es esta curva roja. Fíjense que en los 10 grados la densidad tiene 0,9999, si bien por siempre en los videos explico que consideramos 1, porque si vemos estas densidades es muy fácil redondear en 1. Notarán que los decimales que van teniendo ya van cambiando. Si bien los 3 primeros son 9, estas últimas partes van cambiando y dan propiedades a las sustancias, que en este caso es el agua. Fíjense que a la temperatura de 10 grados Celsius la densidad es bajita, por así decirlo, es pequeña, es lo más lejano al 1, por así decirlo, pero cuando nosotros lo llevamos a 8, así como el volumen disminuye, la densidad está aumentando, porque justamente es lo que tienen los líquidos, es que se van acercando, se van contrayendo, disminuye el volumen y aumenta su densidad. Pero ¿qué pasa? El agua tiene una diferencia de todos los demás líquidos que conocemos. Puede ser un metal fundido. Piensen en el líquido, no solamente en el compuesto
de siempre, sino que cualquier sustancia puede estar en estado líquido. Y todas las sustancias se comportan de la misma manera salvo el agua. Y el agua es muy especial en este sentido. Cuando nosotros nos acercamos a 4 grados, por ejemplo, acá en esta temperatura, aquí, notarán que el volumen es lo más bajo, es decir, que se contrajo y la densidad está en su punto más alto. Lo que cabría esperar es que se siga contrayendo y quede todo apretado y su densidad siga aumentando. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros seguimos enfriando, cuando nos acercamos al punto de congelación, o sea, cuando ya se empieza a solidificar, el volumen comienza a aumentar. Miren el volumen. Lo voy a llevar a 0 grados y observen el volumen. Aumenta. Y su densidad disminuye. Esto es la anomalía del agua. Los demás líquidos continuarían esta curva, seguiría yendo hacia abajo, hasta un punto donde ya no pueda más, obviamente, pero seguirían yendo hacia abajo. Lo mismo, la densidad seguiría yendo hacia arriba. Pero el agua tiene esta particularidad que tiene una curva. ¿Y qué beneficio o qué significa que el agua haga eso? Permite que el hielo pueda flotar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos hierro fundido, obviamente es una temperatura muy alta, y en su contraparte agarro el mismo hierro pero congelado, bueno, no congelado pero en su estado sólido, y yo lo suelto, se hunde, no flota. Es lo que tiene el agua de curioso y raro, por así decirlo. Y eso permite que exista la vida en la Tierra, porque si el agua se congelara y el hielo no flotara, la vida submarina no existiría, porque justamente la vida se desarrolló bajo del agua y las capas de hielo se iban depositando justamente formando esos bloques de hielo o esos ríos congelados donde muchas veces se puede caminar, se puede pescar, y es un fenómeno muy interesante que permite que la vida continúe. ¿Y por qué pasa esto? Porque si nos fijamos en la estructura del agua, cuando se congelan empiezan a formar, o bueno, cuando pasan al estado sólido, más correctamente hablando, pasan a formar uniones un poco más de este estilo. Cuando el agua se encuentra en estado sólido, empieza a formar estas estructuras un poco más cristalinas que cuando se encuentra en estado líquido. Esta estructura cristalina empieza a ocupar más volumen. Las moléculas están más separadas, pero menor densidad, que es el caso de esto. Si nosotros vamos a 4 grados, el volumen es mínimo, por así decirlo, pero cuando pasamos a 0, el volumen aumenta y la densidad disminuye, justamente porque la estructura cristalina provoca el aumento del volumen y la disminución de la densidad. Y nada más que eso, solamente quería mostrarles ese fenómeno interesante. Este es un video experimental, así que estoy viendo qué repercusión va a tener. Espero que les haya gustado, y acá dejo también los links de los simuladores para que puedan probarlos ustedes mismos y ver sus conclusiones si quieren. Así que sin nada más que decir, me despido. Nos vemos la próxima. Chau, chau.